Bien, estamos llevando durante estos domingos el tema acerca de la iglesia. Hemos estado, el domingo antes de la conferencia, tocando el tema de las características de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Y hemos dicho que una de las muchas características de una iglesia sana, de una iglesia buena, es el hecho de que esta iglesia oye la palabra de Dios, tiene la predicación de la palabra como su punto central. En esta tarde vamos a hablar de la segunda característica de una iglesia sana. Una iglesia sana no solamente predica la palabra, sino que también tiene una membresía adecuada, una membresía sólida. Es por eso que he titulado, como ustedes pueden ver en la pantalla, el título de este sermón en esta mañana es La membresía de una iglesia bíblica. Hermanos, he estado esperando enseñarles justamente estos temas y le doy gracias al Señor por el espacio que Él me da para poder instruirles acerca de lo que es una membresía saludable, sana, sólida para una iglesia local. Quiero comenzar esta prédica contándoles una anécdota que relata el pastor David Barcelo, un pastor en España, acerca de un joven que no estaba muy contento en la iglesia donde él estaba y decide llamar al apóstol Pablo. Esta es una anécdota imaginaria. Y dice el pastor David Barcelo, este joven llamó al apóstol Pablo. No le gustaba la iglesia local y entonces le llama, dring, dring. Y el gran apóstol Pablo, fundador de muchas iglesias, le contesta, hola, ¿quién habla? Entonces el joven le dice, apóstol Pablo, le habla usted porque es la persona más indicada para hablarme acerca de estos temas de la iglesia. Usted es el gran fundador de muchas iglesias en Asia Menor y un buen hermano, un buen teólogo, y quiero que usted me recomiende una iglesia donde pueda asistir porque quiero salir de mi iglesia local. Entonces el apóstol Pablo le dice a este joven por llamada, joven, a ver, ¿te puedo recomendar la iglesia de Corinto? Es una buena iglesia, pero estos hermanos allá compiten mucho. Algunos son de Cefas, otros son de Apolos, a otros les gusta mi predicación. Hay muchos problemas en esa iglesia, los hermanos son muy celosos, hay pecados incluso de fornicación en esa iglesia, están peleándose el uno al otro, tanto así que los hermanos no pueden arreglar sus problemas en la iglesia local, sino que tienen que recurrir a la justicia, se demandan entre ellos. El apóstol Pablo luego le dice, tal vez podría recomendarte por ahí la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso ha perdido su primer amor. Era una iglesia buena, pero son fríos los hermanos allá. Y el joven le dice, y pastor, me han dicho por ahí que Filipos y Colosas son iglesias buenas, son iglesias perfectas. Entonces le dice Pablo, sabes, joven, en Filipos están muy bien, pero la iglesia ahí sería perfecta si no estuviese Bodi y Sintique peleadas. Esas dos mujeres están agarrándose ahí duramente, peleándose entre ellas ahí en Filipos. ¿Y qué te digo de Colosas? En Colosas está entrando falsa doctrina, hay falsa enseñanza y parece que a los hermanos se le ha zafado el tornillo porque están empezando a adorar a los ángeles. De Gálatas te digo lo mismo. Gálatas, la iglesia está muy mundanal. La mundanalidad ha llegado a la iglesia. Están queriendo seguir los deseos de la carne. Entonces el joven dice, uy, no. Apóstol Pablo, terrible todo lo que está pasando con la iglesia. Entonces el joven le dice al apóstol Pablo, ¿sabes, Pablo? Le he llamado ayer al apóstol Juan, porque me han dicho que una de las iglesias más superpoderosas de entre todas estas iglesias que tú has nombrado es la iglesia de Jerusalén.
Antiguo, los hermanos allá, veteranos, años de esa iglesia, la primera iglesia de Cristo. Y me han recomendado esa iglesia porque es una iglesia ya ordenada, organizada. Y el apóstol Pablo le dice a este joven, espérate, porque el apóstol Juan lo que me ha dicho a mí es que en la iglesia de Jerusalén están discriminando a los gentiles. Y luego le dice el apóstol Pablo, ¿de dónde me estás llamando? El joven dice, de Bolivia. Uy, ¿de qué lugar? De Quillacollo. ¿Y de qué iglesia me estás llamando? Le dice. De la iglesia bíblica Palabra de Gracia. Ah, sí. ¿Te quieres salir de la iglesia? Le dice el apóstol Pablo a este joven. Sí, pastor. Quiero ir a una iglesia perfecta. Y el apóstol Pablo le dice, joven, no hay iglesia perfecta. Lamentablemente. Si de hecho tú conoces una iglesia perfecta, le dice el apóstol Pablo, no entres a esa iglesia. Porque el día en que tu pie pise esa iglesia perfecta, va a llegar a ser imperfecta, porque tú eres imperfecto, eres un pecador. Así que te recomiendo nomás que te quedes en la iglesia bíblica Palabra de Gracia en Quillacollo. Y la historia termina. Hermanos, ¿qué diría el apóstol Pablo de nuestra iglesia si estuviese acá? Estoy seguro, hermanos, que él detectaría muchos problemas en esta comunidad, como también lo detectó en aquellas iglesias donde él fundó. No somos una iglesia perfecta. No existe una iglesia perfecta, porque las personas que nos reunimos aquí somos imperfectos, somos pecadores. Y entre pecadores lo que vamos a producir, ¿qué es, hermanos? Pecados. Así que te voy a dar un consejo como el apóstol Pablo le dio a este joven. Si quieres encontrar una iglesia perfecta, y si lo encuentras, te pido que no vayas a esa iglesia porque lo vas a arruinar, hermano, porque tú eres imperfecto. La iglesia perfecta no la vamos a ver en este mundo. La iglesia perfecta la vamos a ver en el cielo, amados. En esta tierra vamos a encontrarnos con iglesias siendo perfeccionadas. Y eso es lo primero que debemos entender acerca de la iglesia. Es verdad que muchas personas han sido lastimadas en iglesias. Eso es cierto. Pastores de la prosperidad están trasquilando a las personas, sacándoles dinero. El abuso de autoridad en las iglesias es terrible, hermanos. Hay manipulaciones, problemas, malos entendidos. Es cierto, pero nada de eso, absolutamente nada de eso, da derecho a que un cristiano o una persona que aparentemente quiere ser cristiana, no quiera asistir a una iglesia local, no quiera ser parte de una iglesia local. No existe, hermanos. No existe una persona en este mundo que diga, soy cristiano, pero no quiera ser parte de la iglesia de Cristo. Es como un universitario que dice, soy universitario, pero nunca está en la universidad. Como un conductor que dice, soy conductor, pero nunca ha manejado un auto. No puede existir un cristiano que diga, soy cristiano, pero no quiero la iglesia de Cristo. No quiero una iglesia. Yo soy un cristiano online, ¿verdad? Online, virtual nomás. Ya no iglesia aquí, ya no. Por internet nomás ya. Yo no conozco a papás online, ni a hijos online, hermanos. No conozco, no hay. No sé si tú conoces a un hijo online. No existe. No hay virtual. Somos una familia de carne y hueso. En ocasiones, como creyentes, miramos la iglesia muy humana, hermanos, muy humana. Necesitamos mirar a la iglesia como es, divina. La iglesia es de Cristo, nació en la mente de Cristo, hermanos. Es la obra de Dios la iglesia. Cuando yo les miro a ustedes, yo estoy viendo la obra de Dios en sus vidas, en sus corazones. La iglesia es de Cristo. Así que todo lo que nosotros hagamos con la iglesia, se lo estamos haciendo a Cristo mismo, hermanos. Todo lo que ustedes hagan aquí, todo cómo se comporten, cómo hablen unos a otros, es como le estuviesen haciendo a Cristo mismo, porque la iglesia es su esposa, es de Él. En ocasiones yo salgo de la casa y
Y cuando vuelvo, mi esposa me dice, mira amor, esta hermana nos los ha traído papita. Mira, nos ha traído habitan, me dice la esposa a veces, mi esposa. Y le digo, ¡ah, qué bien amor! Yo me siento amado, hermanos. Aunque ustedes han traído a la casa y la han entregado a mi esposa para que comamos con los hijos, yo me siento apreciado. De la misma manera el Señor Jesucristo no está aquí, hermanos. Jesucristo está en el cielo, pero en esta tierra está su esposa. Así que si todo el bien que tú hagas con la iglesia es como si le estuvieses haciendo a Cristo. Hermano, quiero que entiendas eso, no te distraigas. Escucha. Todo lo que tú hagas con la iglesia lo estás haciendo a Cristo. El hecho de que estén cocinando, hermanas, aquí, en este momento, lo estás haciendo a Cristo. El bien que tú haces aquí es a Cristo, hermanos. El hecho de que pongan una cámara, el hecho de que estén acá unos, otros acá, otros no sé, recibiendo allá algo, dando papita para la conferencia, todo lo que tú hagas con la iglesia lo estás haciendo a Cristo. La iglesia es de Cristo y algún día Cristo va a venir al mundo y nos va a rendir cuentas. Galardones habrá para aquellos que han sabido amar a su iglesia. Y hermanos, vamos a ver a muchos avergonzados aquel día, aquellos que no han sabido apreciar y amar a la esposa de Cristo como merecía ser amada. Así que cada creyente debería estar bien comprometido con la iglesia local, con el cuerpo de Cristo. Y de eso trata la membresía de una iglesia. La membresía es bíblica, hermanos. Y eso es lo primero que quiero que entiendan. Ser miembros de una iglesia local es bíblico. Y en segundo lugar, quiero que entendamos que ser miembros de una iglesia tiene sus requisitos, tiene sus normas. No quien sea puede ser miembro. Y son de esos dos asuntos que vamos a hablar en esta tarde. Voy a enseñarles que la membresía de la iglesia, el hecho de que tu nombre esté escrito, esté registrado en un libro de actas, está ahí, Jeremías, Daniel, Bilca, Poma, confirma con todos tus datos personales, es bíblico. Eso no nos hemos inventado nosotros, eso está en la Biblia, te voy a enseñar. Y también vas a aprender que para tú ser inscrito, ser registrado en el libro de actas, en la membresía de la iglesia, tiene que haber requisitos. No quien sea puede entrar a la iglesia, no quien sea puede ser miembro. Vayamos en primer lugar entonces a considerar que la membresía es bíblica. Romanos capítulo 12, verso 4, acompáñenme ya con sus Biblias. El apóstol Pablo dice en ese pasaje, Romanos 12, 4. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos, muy importante, un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo está asemejando aquí a la iglesia a un cuerpo que tiene miembros, y que todos esos miembros, para funcionar, tienen que estar conectados. Mi mano en este momento no está en Vinto y mi cabeza en Sacaba. No, hermanos. Mi mano y mi cabeza están en Quillacollo, en Iglesia Bíblica Palabra de Gracia. Están unidos. Donde va mi cuerpo, van mis miembros. En ese sentido, la vida cristiana no se vive en solitario. No somos islas, hermanos, somos una nación, somos una familia, y eso significa que hay conexión, hay proximidad, hay cercanía, así como los miembros del cuerpo. Ahora, alguno podría decir, pero pastor, aquí no se está hablando absolutamente nada de registrar a un miembro en un papel, no está hablando aquí absolutamente nada de poder tener nombres en un registro. Eso es cierto, hermanos, eso es cierto, pero este es el punto de partida. La idea de Dios de iglesia no es que andemos en solitario por ahí, sino que hay en nosotros como un cuerpo conexión, cercanía y proximidad. En Hechos capítulo 1, ahora vayamos allá, verso 15, es un texto clave, puedes subrayar en tu Biblia. Creo que es el texto más importante del Nuevo Testamento que habla acerca de la membresía en una iglesia. Hechos capítulo 1, verso 15.
En el contexto, Jesús ya se fue al cielo, hermanos, y se estableció la primera iglesia local, la iglesia de Jerusalén. Ustedes saben que Judas traicionó a Jesús y ahora hay que reemplazar a Judas. Entonces el apóstol Pedro va a convocar a toda la membresía a una asamblea para que elijan al sucesor de Judas. Dice la Biblia, Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. Los reunidos, eran como 120 en número. Voy a volver a leer. Pedro los convoca a la asamblea, a estos hermanos, y el texto literalmente dice que los que estaban reunidos ahí eran 120 en número. ¿A quién convocó Pedro ahí? Convocó a la iglesia. ¿Cuántos miembros tenía esa iglesia? 120 miembros. Hay un número exacto. Es interesante en el idioma griego cómo se traduce ese verso. Se los voy a leer en el idioma griego original. En el idioma griego original dice que Pedro se levantó en medio de los hermanos y la multitud de nombres era de 120. O sea, hermanos, esta iglesia no era una iglesia en donde, vengan todos los que están asistiendo al culto, a la asamblea. No. Pedro no dijo, hermanos, todos los que estamos aquí, hoy a la tarde asamblea. No. Pedro llamó por sus nombres, dice en el griego original, la multitud de nombres era de 120. O sea, Pedro llamó por nombre, fulano, 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 120 nombres. Pedro llamó para que se reúnan y decidan sobre la sucesión de Judas. A eso se conoce como membresía. 120 nombres habían sido registrados, inscritos en esa primera iglesia local. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale la idea de registrar el número de nombres en la Biblia? ¿De dónde sale la idea, hermanos, de registrar el nombre de las personas? Es inscribirlas. Esto sale del Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 1, vayamos allá ahora con nuestras Biblias, verso 2, encontramos la historia de los dos censos que tuvo el pueblo de Israel. Ahí en Números capítulo 1, verso 2, vemos nosotros que Dios instruyó al pueblo a que se censen. ¿Sabes qué es un censo, verdad, hermano? Censo es cuando el gobierno te pide tus datos personales. Tu nombre, tu apellido, tu dirección. Aquí vinieron, a tu casa vinieron, hermano, los censadores. Aquí vinieron y me preguntaron qué hago, qué trabajo, dónde vivo, cuántos hijos tengo. Bueno, Dios hizo lo mismo con su pueblo, lo censó. Dice Números 1:2, tomando el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres. Observen, por la cuenta de sus nombres. La misma palabra que sale en Hechos capítulo 1, verso 15. En Números 3:43, vayamos más adelante, se nos dice que los hijos mayores tenían que ser censados. O sea, tenían que saber cuántos hijos mayores tenía el pueblo, dice los primogénitos, nombre y apellido. Números 3:43, dice la Biblia, y todos los primogénitos varones, conforme al número de nombres, también fueron censados. O sea que Dios se percató de inscribir a todos los hijos de Israel por nombre y apellido. Dios se percató de saber cuántos hijos varones tenía cada familia. Y también Dios se percató de saber dónde iban a vivir. Y para eso fue el censo. Números 26:53. Ahí más abajo ustedes van a ver. Y dice la Biblia, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. O sea, por el número de los que están registrados van a repartir la tierra prometida. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento, oigan bien esto, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se organizó con un registro, con un censo. En ese registro estaban los nombres de cada israelita,
los hijos mayores, cuántos eran en la familia, dónde iban a vivir, y todo eso estaba debidamente registrado. Ese mismo principio ahora toma la iglesia primitiva. Lucas, Hechos 1:15, el texto que hemos dado lectura. Hace lo mismo ahora la iglesia de Cristo. Para saber ahora cuántos van a pertenecer a la familia de Dios, entonces cada creyente empieza a anotar su nombre. En la iglesia se hace el censo, en la iglesia local registran el número de personas, y en la primera iglesia se habían anotado 120 nombres, 120 personas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, este principio no solamente se redacta del Antiguo Testamento. ¿Ustedes sabían, hermanos, que Dios tiene su membresía? Que en el cielo están anotados, registrados con nombre y apellido nuestros nombres. De hecho, dice la Biblia que cuando entremos al cielo, Dios tiene un libro, el libro de la vida, ¿verdad? Y en ese libro están anotados todos los salvados. Eso significa, amados, que una iglesia local debe tener un registro de los nombres de todos sus miembros, anotado, organizado. No solo de sus miembros, sino de su familia. ¿Cuántos son? Y no solo de su familia, sino dónde viven. Así Dios les enseñó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Pedro hizo lo mismo con la iglesia primitiva. Por eso, cuando tuvieron que llamar a la asamblea, agarraron, por así decirlo, el libro de membresía, y 120 nombres llamaron. Y solamente las 120 personas entraron en esa asamblea y tomaron la decisión de quién iba a ser el sucesor de Judas. Conozco hermanos en la iglesia que ven este acto, hermanos, de registrar, de dar un nombre, de firmar un censo como un acto pecaminoso. No. A mí no, yo no quiero firmar nada. ¿Qué cosa voy a firmar? No. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Esa es la actitud de una persona que no quiere sujetarse a la autoridad. Hay chutos, hermanos, hoy en día. Y no sé cuántos aquí están chutos. No había chutos en la iglesia primitiva. ¿Saben qué es un chuto, verdad? Un indocumentado. En el gobierno político, hermanos, nosotros para poder gozar de privilegios y responsabilidades, tenemos que anotarnos en un censo. ¿Sí o no, hermanos? Si no hay nada para Quillacollo. Tiene que saber Quillacollo cuántos habitantes son para gozar de privilegios y responsabilidades. Y les pregunto, en la iglesia local, ¿por qué va a ser diferente? En la iglesia local, con mucho más razón, la iglesia de Cristo debe tener el número de sus miembros. ¿Cuántos son? En Hechos 2:41, vayamos más adelante con nuestras Biblias, dice la Biblia que aquellos que recibían el evangelio eran bautizados, dice el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Han notado? Esa palabra añadieron es importante. La palabra añadieron ahí es se registraron. Se registraron. ¿Cuántos se registraron? ¿Cuántos nombres? 3,000 nombres. O sea que la iglesia de 120, ¿cuántos sumaron? La iglesia de Jerusalén. 3,000. En total, ¿cuántos miembros había? 3,120 registrados, se añadieron. O sea, esto no fue que la secretaria dijo, hermanos, traigan sus nombres, vamos a anotar. No, el que se hacía bautizar corría completamente, decía, yo quiero registrarme, quiero ser parte de la membresía, coloquen mi nombre ahí dentro, añádanme al grupo, por favor. Se añadieron 3,000 personas. Hermanos, una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser la iglesia. Voy a repetir lo que estoy diciendo. Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser la iglesia. No me gustaría a mí escuchar alguna vez a Ethan decir, yo voy a ir a la familia Vilca Castaño. ¿Cómo así que vas a ir a la familia Vilca Castaño? No, hijo, ¿cómo vas a ir?
Tú eres la familia Vilca Castaño. Hay muchos creyentes que viven así. Yo voy a ir a la iglesia, pero no son de la iglesia. No son, están aquí en medio nuestro, participarán con todo, pero nunca se han identificado con nosotros. Así nunca ha vivido la iglesia primitiva. La iglesia primitiva querían añadirse, querían registrarse para ser parte de la familia del Señor, porque ellos habían entendido que no hay que ir a la iglesia, sino hay que ser de la iglesia. Yo soy de IBPG, yo soy de Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, y donde yo vaya, la iglesia va conmigo. Hermanos, la membresía de una iglesia es bíblica. Registrar el nombre de una persona y sus datos personales, en otras palabras, censar a alguien, es bíblico. Y se debe hacer, así se debe organizar una iglesia. ¿Ustedes sabían, hermanos, que en una ocasión la iglesia de Éfeso tuvo que repartir alimento a los más necesitados? Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: hermanos, traigan la lista de las viudas. ¿Eso qué significa? Que en la iglesia de Éfeso habían registros de personas viudas. Estaba anotado, esta mujer es viuda, y Pablo dice: para repartir la necesidad, traigan esa lista, y de acuerdo a esa lista vamos a darles el beneficio, vamos a darles para sus necesidades. Eso está en 1 Timoteo 5, 9 al 10. Había una lista en la iglesia, había un registro, hermanos. Si esto no ha quedado claro, permítame llevarte por último en esta parte a Hebreos capítulo 13, verso 17. Vamos allá con nuestras Biblias rápidamente. Hebreos 13, 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. Hebreos 13, 17. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, noten el pasaje, hermanos. Implícitamente el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos: hermanos, sujétense a sus pastores. No dice Pablo: hermanos, sujétense a los pastores. No. Pablo entiende que esta gente tenían personas particulares que los pastoreaban. Nos está hablando de una iglesia local. A sus pastores, a los que ustedes han identificado como pastores de su iglesia local, a ellos sujétense. Está implícitamente el apóstol Pablo colocando ahí la membresía de una iglesia. Ahora, no solo eso, sino que también dice a la iglesia, a los pastores: pastores, ustedes van a tener que rendir cuentas. Dice el texto que vamos a rendir cuentas al Señor un día, y tenemos que rendir cuentas delante del Señor por las ovejas que Él nos ha dado. Pero yo pregunto como pastor, hermanos, ¿quiénes son mis ovejas? ¿Cómo yo sé quiénes son mis ovejas por quienes yo voy a dar cuentas? Tiene que haber un registro con nombre y apellido de qué ovejas el Señor me ha encomendado. Se trata de una iglesia local, un registro local. ¿Se dan cuenta? Implícitamente la Biblia habla de una membresía local, amados. Así que en una iglesia los hermanos tienen pastores en particular, y los pastores saben quiénes son sus ovejas en particular, por quienes van a dar cuenta. Mis amados, yo te pregunto en este momento: ¿cuántos miembros inscritos hay en esta iglesia local? ¿Tú sabes como miembro? ¿Cuántos somos aquí? Porque, hermanos, en el Nuevo Testamento todos los hermanos sabían cuántos eran: 120. Después, ¿cuántos fueron? 3,000. Todos tenían el conocimiento a cabalidad. ¿Cuánto era el número de personas que eran parte de la membresía? ¿Tú sabes, hermano, quiénes son los miembros de esta iglesia? ¿Cuántos son? ¿Conoces a las ovejas que están aquí? Amados hermanos, esto no es un asunto secundario. Este es un asunto primario. Tenemos que conocernos unos a otros. ¿Cuántos son? Es lamentable que como creyentes ni siquiera sepamos cuántos somos en la familia. A ver, a veces yo pregunto a los hermanos: hermano, ¿cuántos hijos tienes?
No sé, pastor, ¿cuántos hijos tendré? Fucha, vergüenza, ¿sí o no? Qué pena, hermano. Hermana, ¿cuántas hijas has parido? ¿Cuántas hijas has tenido? No sé, pastor, ¿cuántas ya serán? No, ¿cómo, hermana? Eso está mal. Si has entendido que es una familia, si te cuesta, hermano, si valoras algo, entonces te cuentas cuánto hay, cuántos son, porque para ti vale mucho. Cada hijo es importante. Ahora, yo pregunto, a una persona que ha entendido que la iglesia es una familia, que vale mucho, ¿no creen, hermanos, que deberíamos contar cuántos somos? ¿Cuántos hay aquí como miembros en la iglesia? Ahora, yo pregunto en segundo lugar, ¿cuántos están registrados? ¿Cuántos han hecho su censo en la iglesia? ¿Cuántos tienen actualizado su censo? Eso no es antibíblico, hermanos, eso es bíblico. Algunos veo yo a veces, la secretaria me dice, pastor, a este hermano tengo que hacerle cosas para que venga a dar su nombre, sus datos, su croquis de la casa. Hay que buscar, hay que rogarle a este hermano. ¿Acaso así vivía la iglesia primitiva, hermanos? No, hay que ser serios con las cosas del Señor. La membresía de una iglesia sana debe ser sólida, hermanos. Sólida. ¿A qué me refiero con eso? Debe estar bien enmarcado cuántos somos y cuántos no somos. Quiero exhortar a los pastores, a los diáconos, secretaria, tesorera de esta iglesia local, porque es nuestra responsabilidad saber cuántos miembros son y organizar correctamente esta iglesia local. 120, fueron añadidos 3,000. Nosotros podemos decir así de nuestros hermanos, estoy hablando a los secretarios, a los tesoreros y a los pastores aquí. Podemos decir 3,000 hermanos, aquí hay 95 hermanos ya bien registrados, nombre, apellido, todo ahí, sus fotos, su cardex, bien organizado. 120, 3,000, ¿podemos decir eso? La iglesia primitiva, hermanos, tomaba muy en serio su trabajo de organización eclesial. El número de los nombres, acuérdense, registrados en la iglesia, 120 personas. Ahora, hermanos, esto no es algo que debe hacerse a la fuerza. Otra vez digo, esto no es forzoso. Esto es algo completamente voluntario de parte de los hermanos, de un verdadero creyente, hermanos. Otra vez, un verdadero creyente nunca va a pretender vivir a solas. Siempre va a tratar de poder sujetarse o someterse al cuerpo de Cristo. Quiere ser unido con todos los miembros. Ese es el principio de la membresía. Así que, hermanos, es natural de un nuevo creyente bautizarse y ser añadido, ser registrado a la membresía de una iglesia local. Ahora, déjenme darles el segundo punto. Ahora, ¿todos pueden ser miembros? ¿Todo el que quiera puede ser miembro, hermanos? No. La membresía de una iglesia sana tiene requisitos. La iglesia, eso me lleva a mi segundo encabezado, los requisitos para la membresía de una iglesia. La iglesia, hermanos, no es un club social, donde quien quiera se une nomás. Yo recuerdo que en una iglesia decían, ya está asistiendo 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos, ya es nuestro hermano, ya de nuestra membresía es. ¿Por qué? ¿Acaso así practicaba la iglesia primitiva? 5 o 6 domingos ya está bien, ya es de la membresía. No, amados. La iglesia no es un club social. Otros piensan, pastor, mi hijo ha nacido en mi familia, ahora a Estela ya es miembro, ya, porque ha salido de mi familia, de mi hijo ya tiene que ser miembro. No, señor, no es así. Mi tío es, mi papá es, mi mamá es, mi pariente es, entonces ya es miembro porque está viniendo conmigo a la iglesia. No, señor, no enseña así las escrituras. La membresía no era ligera, amados. La membresía era algo muy cuidadoso, muy preservado por la iglesia primitiva. Los grandes males, hermanos,
que tuvo la iglesia que enfrentar en ocasiones es porque personas que no tenían que estar en las filas de la iglesia estaban. Pablo habla en Timoteo de Alejandro e Himeneo y los nombra y dice: hermanos, cuídense de esos dos lobos, esos se han entrado allá adentro. ¿Por qué no han cuidado? ¿Por qué se han dejado entrar allá adentro a estas dos personas? Bótenlos de la membresía, sáquenlos. Alejandro e Himeneo. La iglesia de Éfeso se había deslizado en su membresía. Hermanos, para ser miembros de la iglesia no se trata de tener un mismo color de piel, no todos blanquitos aquí, solo blanquitos vamos a ser miembros. No, tampoco se trata de solo ricos aquí, tampoco se trata de solo de Morochata nomás, de la ciudad nada que ver, o de la ciudad nomás, de Morochata nada que ver, del campo. No, hermanos, no se trata de estatus social, no se trata de contextos, no se trata de aspecto físico. ¿Cómo puedo ser miembro de una iglesia sana? Hay 3 requisitos, hermanos, y quiero que se graben eso en la mente. 3 requisitos indispensables para la membresía de una iglesia. La primera: si una iglesia va a tener una membresía sana, entonces esta iglesia debe aceptar a personas que hayan aceptado el evangelio de Jesucristo y quieran ser sus discípulos. Voy a repetir eso. El primer requisito para la membresía de una iglesia es que la persona que va a ser miembro haya aceptado el evangelio de nuestro Señor y quiera ser su discípulo. Ahora, esto, hermanos, es cierto. No vamos a poder evaluar a ciencia cierta porque no sabemos quiénes son convertidos realmente, eso es verdad. Pero en un sentido, toda la iglesia está llamada a poder hacer una evaluación hasta donde más pueda de los frutos de conversión de esa persona que va a ser miembro. Y eso sí se ve. La Biblia dice que las personas se conocen por sus frutos. Y debemos evaluar a cada miembro de acuerdo a lo que está haciendo, diciendo o pensando. A eso se refiere la Biblia. En Hechos capítulo 2, verso 47, vayamos allá, Hechos 2, 47. Observen cómo va el orden en este pasaje de los que eran añadidos a la membresía de la iglesia local. Miren el texto. Alabando a Dios, dice 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice el versículo 47. Y el Señor añadía, o sea, el Señor registraba a cada iglesia, la palabra ahí, añadía, se adherían a la iglesia local los que habían de ser salvos. O sea, a la iglesia local, en la iglesia local eran añadidos solamente los salvados, los que profesaban fe en Cristo y querían seguirle solamente a Él. Así que, hermanos, la membresía de una iglesia está compuesta de salvos. Un inconverso, un no creyente no puede, estoy haciendo énfasis, no puede jamás, nunca, never, hermanos, nunca se debe permitir que un inconverso o alguien que diga creer en Cristo, pero su acción, su actitud, su comportamiento va en contra de eso que está diciendo, sea parte de la membresía de una iglesia. No, puede ser tu tío, tu primo, tu hijo, mi papá, mi mamá, no importa, hermano. Si es salvo, puede ser miembro. Si no es salvo, no lo es. Así es, hermanos. El Señor añadía a los que habían de ser salvos a la iglesia local. Ahora, este trabajo de evaluar sobre la vida espiritual de cada persona es el trabajo que los ancianos, los pastores, nosotros debemos hacer en primer lugar, hermanos. En Hechos capítulo 20, 28 al 32, vayamos allá. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Hechos 20, 28 al 32. Leamos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Imagínense, Pablo está diciendo, cuídense, miren primeramente ustedes, está hablando a los pastores, a los ancianos, cuídense de ustedes y ahora cuiden el rebaño en el que el Señor les ha puesto como pastores para pastorear, para alimentar la grey de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre.
Observen, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, de entre ustedes, dice Pablo, ahí dentro de sus filas, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Malcriados se van a levantar dentro de ustedes, está diciendo. Personas que hablan cosas malas y van a arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. ¡Wow! Pablo lloraba, hermanos, llorando. Pablo les decía día y noche: hermanos, cuiden la membresía, pastores, cuiden el rebaño. Cuidado que estén dejando entrar al lobo, cuidado que estén dejando entrar a uno que no es creyente a la membresía, y esos van a hacer cosas horribles dentro del rebaño de Cristo. Van a hacer destrozos, van a arrastrar tras sí aún a los discípulos. Miren qué grave, hermanos. Porque han dejado entrar al lobo, han dejado meterse a un no inconverso. La palabra que Pablo usa es fuerte, hermanos: lobos. Un hermano decía antes: ¿cómo va a llamarnos? ¿Cómo nos va a decir los pastores lobos? Hermanos, es bíblico decir lobo. A veces decimos zorro Antonio y no sé qué cosas. Si Pablo fuese como nosotros, diría zorros Antonios, ¿no? Cuídense de los zorros Antonios. No dejen entrar al zorro Antonio a la membresía, está diciendo. No le dejen ser parte de ser miembro, aunque hable bonito, aunque dé mucha plata, aunque parezca ser muy simpático. Si es lobo, detéctenlo, no lo dejen entrar. Ahora, hermanos, escuchen bien esto. Nosotros somos testigos de lo que pasa cuando una persona que no tenía que estar entre nosotros está. Que una persona que no era creyente, que aparentaba fe en Cristo, se introdujo a nuestras filas, se metió aquí dentro. Es severo, hay que tener mucho cuidado. Por eso Pablo lloraba. Hermanos, sufre la iglesia, sufrimos entre nosotros, nos confundimos, nos dejamos arrastrar. La pregunta es: ¿quién primero debe cuidar eso? Deben cuidar los pastores y los ancianos. Está hablando a los obispos. Pastores, por favor, cuiden quienes van a admitir como miembros en su iglesia. Por eso, hermanos, los hermanos de la iglesia puritana eran muy reservados en eso. Cuando una persona tenía que ser miembro, los pastores hablaban todos con esa persona, todos en junto, de una y otra manera, para ver qué creía esa persona acerca de Cristo. Se había entendido el perdón de sus pecados, la gravedad del pecado, y se había entendido la gracia de Cristo, y cómo esta persona quería seguirle a él, cómo quería ser discípulo. Todos los pastores, todos en junto, a la persona, cuestionándola, hablándola, diciendo de alguna y otra forma. Y ahí detectaban los pastores quiénes eran lobos y no. Y aquella persona que no cuadraba, que estaba medio así, era preferible que no sea miembro. No, seguir asistiendo a la iglesia, puede seguir con nosotros, pero no puede ser parte de la membresía. Hermanos, esto es un asunto de vida o muerte. De esto deriva la salud de una iglesia local. No tenemos que ser bien permisivos, hermanos. No tenemos que ser a la ligera, porque me cae bien ya que sea miembro. No, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Miren por vosotros y por el rebaño con el que el Señor las ha puesto por obispos. Y ahora, no solamente es responsabilidad de los pastores, amados, sino también es responsabilidad de ustedes como miembros evaluar la actitud de cada persona que quiera ser parte de esta iglesia local. Son ustedes, hermanos, también responsables, porque somos una familia en el Señor. El segundo requisito para que una persona sea admitida como miembro de una iglesia saludable es que esta persona se haya bautizado. Y creo que aquí es donde nosotros entendemos mejor la palabra del Señor. Dice la Biblia en Hechos 2:41 que las personas alababan a Dios y tenían en favor, Hechos 2:42. Vayamos allá con nuestras Biblias, por favor, hermanos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ir al verso 41, 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
El orden en el pasaje es primero bautismo y luego membresía. ¿Han notado? No es primero membresía y luego bautismo. No, hermanos. No podemos aceptar a nadie en la iglesia que no se haya bautizado. Se bautizaron primero y luego fueron añadidos. ¿Han notado? Se añadieron. Entonces, amados, una persona que no haya sido bautizada no puede ser miembro de la iglesia. El bautismo es la muestra visible de que una persona ha dicho seguir a Cristo y dejar el mundo. Ese simplemente es el bautismo. Es una marca visible del discípulo verdadero del Señor. La Biblia enseña, Jesucristo enseñó a sus discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? El Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que primero es bautismo y luego es membresía. Bautizamos, luego añadimos. Y por último, amados, el último requisito y el no menos importante tiene que ver con la organización de cada iglesia local. No solamente tenemos que admitir a personas salvas, no solamente tenemos que admitir a personas bautizadas, sino también tenemos que admitir a personas que tengan un mismo sentir y un mismo pensar con nosotros. Cada iglesia local es diferente, amados. No es lo mismo una iglesia en Bolivia, Quillacollo, que una iglesia en Colombia de Carepa. No es lo mismo, hermanos. Yo sí los digo con mucha experiencia. Nosotros aquí, nuestros quechuitas, bien rico le cascamos. Pero en Colombia, en Carepa, cero quechua. Así que si tú quieres alabar al Señor en quechua, no vas a poder escuchar en Carepa, porque no cantan en quechua. Cada iglesia local, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la gente que es miembro de esa iglesia, es una iglesia particular. Así que toda persona que quiera ser miembro de esta iglesia debe ser consciente de qué iglesia, de qué contexto, de qué tipo de personas son las que estamos aquí como miembros de la iglesia, hermanos. No es lo mismo una iglesia que tiene miembros, miembros universitarios que iglesia que no tiene miembros universitarios. No es lo mismo. El contexto de cada iglesia cambia. ¿No se han preguntado ustedes, hermanos, por qué no bailamos aquí? ¿Por qué no danzamos aquí? ¿Dónde están los panderos aquí? Hay muchos que ven eso porque en la iglesia no hay eso. No hay panderos, no hay danzas. No vas a ver al pastor que diga reprendo todo espíritu y los hermanos van a estar temblando así. No vas a ver nunca jamás en esta iglesia así, porque tenemos un pensamiento acerca de la palabra. Tenemos doctrinas que nos diferencian a esta iglesia de las diferentes iglesias enmarcadas en la palabra. Así que todo creyente, toda persona que quiera ser parte de esta iglesia debe compartir ese sentir y ese pensar. Debe estar juntamente con nosotros en esa misma doctrina, porque de lo contrario vamos a tener divisiones, va a haber conflictos. Nuestra iglesia es una iglesia reformada. Tenemos 5 doctrinas de gracia, ustedes saben, hermanos, hemos aprendido, tenemos las 5 solas, pero una persona que es creyente y quiera ser parte de la iglesia debe estar convencido en ese pensar juntamente con nosotros. ¿Qué pasa si no piensa igual? ¿Qué sucede? Voy a poner el ejemplo, hermanos. Todos acá, la familia, los hermanos, hemos querido que no haya, hemos entendido en la Biblia que no hay panderos. No hay panderos, hemos entendido cabalmente. Pero alguien viene y dice, pero yo quiero panderos, es miembro de nosotros, de la iglesia de nosotros. Y yo quiero panderos. Hermana, pero no quieren, no, panderos, sin pandero no hay cristianismo. Entonces la hermana, están aquí mal, está terrible esto. Vamos a llamar, ven hermanita, sí o no que con panderos más bonito se vería. A la otra hermana, y la otra hermana, sí, verdad, puede ser con panderos, puede dar. Mejor puede ser, sí, panderos. Y luego ya, todos panderos, en modo pandero, y se divide. Aquí los que sin pandero y allá como con pandero. Aquí algunos con sus panderos, aquí sin pandero. No, hermanos. A veces la iglesia sufre ese tipo de cosas porque no hay un mismo sentir, no hay un mismo pensar. La doctrina de la iglesia no está bien clara en la mente de los que han de ser miembros de esa iglesia local. Por eso, hermanos, los pastores acá tratamos de que cada miembro pueda entender el evangelio y pueda conocer las diferentes prácticas, costumbres, ideales, pensamientos que tiene esta iglesia local
y cada iglesia local. Conclusión. Hemos dicho acá que el hecho de tener una membresía en la iglesia con nombres, un censo, añadir a personas, registrar sus nombres, es bíblico. Amén, hermanos. Es bíblico. Y todo creyente debe hacer eso. Debe tratar de organizarse así en su vida. Hemos dicho también que no cualquier persona puede ser parte de la membresía. En la Biblia hay requisitos establecidos. El primero de ellos, solo salvos. Se trata del templo del Espíritu Santo, del cuerpo de Cristo. Es algo sagrado la iglesia. Así que los que van a ser adheridos, tenemos que asegurarnos de que muestren frutos de arrepentimiento, sean genuinamente cristianos. ¿Es cierto? No vamos a poder detectar eso a cabalidad, pero tenemos que hacer el esfuerzo como iglesia de velar, de mirar el rebaño que el Señor nos ha puesto. En segundo lugar, no podemos admitir como miembro a una persona que no haya sido bautizada. Primero el bautismo, luego la membresía. Miren el orden, hermanos: bautismo y luego membresía. Y por último, cada persona que quiera ser parte de esta iglesia local debe compartir con nosotros un mismo sentir y un mismo pensar. Hay personas que no les gusta comer a las 12 con la iglesia, se van. Yo no entiendo, hermanos, cómo pretenden ser miembros. Se supone que un miembro es el que comparte todo eso. Se supone que cuando comemos a las 12 todos tenemos que comer porque somos una familia. Hay iglesias que no comen a las 12, hermanos. Es cierto, no les gusta comer a las 12, se van a la casa. Es un distintivo de la iglesia local. Pero cuando tú has sido miembro de esta iglesia, tú te has comprometido a participar en todo el sentir, en todo el pensar de esa iglesia local. Esa es la verdadera iglesia saludable. Una iglesia que tiene una membresía sólida. Aplicación. Mi primera aplicación, hermanos. Si tú eres creyente en Cristo, si tú eres hijo de Dios, ten en alto valor, amado, amada, la membresía de esta iglesia local. No quiero que piensen las demás iglesias, hermano, piense en Iglesia Bíblica Palabra de Gracia. Hermano, tú has sido añadido a esta iglesia local. En otras palabras, mi aplicación es: hermano, tú tienes en regla tu membresía aquí. ¿Está en orden tus datos o eres desordenado en la vida cristiana? Tu Cardex, ¿verdad? La iglesia tiene un Cardex, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Se me ha ido la palabra, hermanos. Un folder. ¿Dónde está tu nombre? ¿Dónde están tus datos personales? La familia que tú tienes. ¿Dónde estás viviendo? Tu certificado de bautismo. Hermano, ese es un censo. ¿Estás en regla, hermano, en todo lo que compete a la membresía de esta iglesia? ¿Estás en regla? ¿Estás en orden? Procura, hermano, delante del Señor, tomar en serio su iglesia. No dejes que la secretaria, el pastor te esté llamando para hacer eso. Tú amas a Cristo. Se supone que amas a la iglesia. Es algo que sale de tu corazón. Eran añadidos todos los que habían de ser salvos, vinculados, adheridos, registrados. Para aquellos hermanos que son registrados, que han sido añadidos, amados. Conozco abuelitas, la viejita, la hermana. Pastor, me llaman. Pastor, ¿cuándo van a hacer la actualización de la membresía, pastor, con la nueva personería jurídica? Lindo. Yo digo, hermana, qué bien, hermana. Bien que te preocupas en no ser chuto en la iglesia, en estar bien en orden, en regla. Para los hermanos que han entendido la seriedad de una iglesia local y su membresía, hermanos, sigan adelante. Ayuden a sus hijos a entender y a comprometerse de la misma manera como ustedes se han comprometido con el Señor. Ayúdenlos, enséñenlos. Y para aquellos que aún no son parte de la membresía, escúcheme bien, hermanos, esto, y quieren ser parte de la membresía, nos gozamos y nos alegramos
Es un fruto del Espíritu querer ser parte de la familia del Señor, de una iglesia local. Es bueno eso. Eso es algo que el Espíritu Santo ha hecho en tu corazón y es legítimo. Alabamos y glorificamos al Señor por tu vida, porque quieres ser miembro. Yo te ruego, amigo y amiga que estás aquí, que has entendido el Evangelio, has reconocido la gracia del Señor. No es suficiente eso. Tienes que ser añadido. Tienes que ser miembro de la iglesia. Escucha bien esto. Tienes que ser miembro. Tienes que ser registrado. Así vivía el verdadero creyente en el Nuevo Testamento. Tu nombre tiene que estar en la iglesia local y debes procurar que tu nombre esté. Eso le agrada al Señor. Esa es su voluntad. Eso es querer comprometerse con la iglesia, querer sujetarse, querer ser como una familia, amigo. Serás bienvenido en esta comunidad. Si has entendido el Evangelio de Cristo, has reconocido tus pecados, has abrazado la cruz de Cristo y quieres seguirle al Señor, bienvenido seas. Si te has bautizado como muestra visible de tu amor por el Señor, bienvenido seas. Y si estás con nosotros entendiendo las doctrinas, las prácticas de esta iglesia local, y has entendido que es bíblica, que realmente eso dice la palabra, bienvenido seas. Y aquí, hermanos, no habría nadie que rechazaría una persona como esa. Deberíamos abrir los brazos y abrazarlo como un hermano en la fe, un miembro de nuestra comunidad. Pero vuelvo a repetir aquí, hermanos, en nuestro salón, cuidado con aquellos que por boca están diciendo creer en Cristo, pero sus actitudes dentro de la iglesia, hermanos, no demuestran amor por Jesús. Mucho cuidado con aquellos que han entrado aquí por fuera como Simón el mago, queriendo servir al Señor, pero sus intenciones aquí adentro no es seguir a Cristo, son otras. Mucho cuidado. El Señor nos manda como pastores, amados hermanos, nos manda como pastores a cuidar y a velar el rebaño. Y si detectamos como pastores a un infiltrado, alguien que no tiene que estar en nuestras filas somos responsables, pastores, ancianos, de poder cuidar el rebaño del Señor, de poder guardar el rebaño. Es nuestra responsabilidad, porque nosotros vamos a rendir cuentas de las ovejas que el Señor nos ha dado. Tomemos en serio la membresía, amados, para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Amén.